Vamos a ver el día de hoy cómo configurar las entradas y salidas analógicas del PLC XLT. Aunque viene con sus correspondientes conectores, estos a veces pueden ser extraídos y puede ocurrir que en algún momento dado los conecten erróneamente. Por eso siempre es preferible, antes de hacer cualquier conexión muy delicada, que se refieran al manual. En el caso, el manual de especificaciones de este equipo aparece en este par de hojas. En esta hoja se puede apreciar los tres jumpers de conexión, los tres bloques de conexión J1, J2 y J3, que vendrían a ser esta parte, que sería J1, esta parte sería J3, perdón, y este sería J2. De acuerdo a las especificaciones que dice la hoja de especificaciones y queremos trabajar con señales analógicas, las señales analógicas se deben de configurar a través de jumpers. Estos jumpers aparecen en esta hoja de especificaciones. Primero vamos a ver cómo se configuran las entradas. Las entradas solamente tiene dos, lo que sería los jumpers internos JP1 y JP2, y lo vamos a ver aquí en el PLC. En el PLC, destapándolo, vamos a girarlo para que se aprecie conforme está en el manual. De hecho así se encuentra. Este es JP1, que vendría a ser este es JP2, JP3 y todo este bloque es JP4. El JP1 se configura para entradas de lógica positiva digitales o lógica negativa. La mayoría de los PLC siempre trabaja con lógica positiva. Por default viene en lógica positiva. Así lo dejan, no lo van a cambiar. De hecho, lo que yo voy a hacer aquí es únicamente demostrativo. Ustedes no van a hacer ningún cambio. Estas dos me sirven para configurar lo que son las entradas. Estas entradas vendrían a ser la permítanme, esta sería la entrada 1 y esta sería la entrada 2. En la entrada 1 yo tengo tres posibles combinaciones a realizar con los jumpers. Si nos vamos a la hoja de especificaciones, aquí yo tendría a JP2. Si todos los jumpers los pongo hacia abajo, significa que lo que voy a medir, o la entrada que voy a medir de alta resolución en el PLC, es la entrada analógica configurada para termopar o bien para medir voltajes muy pequeños, milivolts. Si esta misma entrada yo los configuro los jumpers 2 arriba y 2 abajo, voy a usar la entrada analógica para que sea capaz de leer directamente RTDs, como podría ser el caso de un PT100 de 3 hilos. Sin embargo, si yo configuro estos jumpers a la inversa, los dos primeros abajo y los dos siguientes arriba, yo lo estoy configurando para que sea capaz de medir a su entrada voltaje o corriente. De acuerdo a como ustedes configuren estos jumpers, es el tipo de conexión de entrada que van a utilizar. Es decir, si nos vamos a la otra hoja, aquí está la hoja que representa al conector J3. En el J3, aquí ustedes pueden ver la primera entrada de conexión analógica, que sería esta, T1 positiva y T1 negativa. Si los jumpers están configurados todos hacia abajo, la señal tiene que entrar aquí, la primera señal analógica. Si todos los jumpers se encuentran abajo de la segunda entrada, yo tendría que utilizar estas. Estas serían para la primera entrada, estas serían para la segunda entrada analógica de alta resolución. Si yo hago esa configuración, estoy trabajando para termopares y poderlos medir directamente en el PLC sin la necesidad de un acondicionador de señal, lo cual sería una ventaja muy grande. Sin embargo, si yo tengo los jumpers, los dos primeros arriba y los dos siguientes abajo, lo estoy configurando para RTD. Si lo configuro para RTD, yo tendría que
utilizar también estas mismas terminales de entrada. Si ustedes observan, aparte de configurar estas entradas para termopar, estas mismas entradas con el movimiento de jumpers también me sirven para accesar la configuración de RTDs y PT100. La tercera configuración era tener los primeros dos jumpers abajo y los siguientes jumpers arriba, y eso es para meter corriente o voltaje. Si yo quiero meter corriente o voltaje, estas entradas ya no me sirven, estas ya no las voy a ocupar. Una vez que yo moví los jumpers, las entradas que van a quedar habilitadas son las entradas de aquí abajo. Las entradas de aquí abajo vendrían a ser estas. Estas tres vendrían a ser mi primera entrada analógica y estas tres serían mi segunda entrada analógica. Si yo quiero trabajar con corriente, yo tendría que conectarla, el lazo de corriente de 0 a MA1. Esta sería mi entrada de corriente de 4 a 20 mA o de 0 a 20 mA. Es esta. Y si lo estoy configurando en corriente, este voltaje lo tendría que puentear a 0 porque el voltaje no lo estaría empleando. Si esta también la configuro como corriente, este iría al 0 volts de mi lazo de corriente, esta iría a mi positivo de mi lazo de corriente y el voltaje lo puenteo a 0. Si quiero utilizar mi entrada analógica para que lea voltaje de entrada de 0 a 10, sigo trabajando en este rango de entradas, pero ahora trabajaría únicamente con dos conexiones. Si trabajo de 0 a 10, aquí meto el 0 volts de mi señal de entrada de 0 a 10 y mi señal positiva entraría en el B1, voltaje 1, y solamente ocuparé estos dos conectores si yo ocupara la primera entrada como entrada de voltaje. Si la segunda también la quiero de voltaje, la emplearía aquí. Esto me sirve para corriente y voltaje. No es necesario cambiar los jumpers dos veces, basta con configurar los jumpers para esta posición y el elegir si quiero corriente o voltaje ya se hace desde el software de programación. Eso es en cuanto a las entradas. ¿Cómo se conectarían los elementos de carga? Bueno, eso se observa en el siguiente diagrama. Si escogieron los jumpers para medir termopares, esta es la forma de conexión. El termopar tiene dos hilos e iría entre T1 positivo y T1 negativo. Si los jumpers los configuraron para RTD, que sería un PT100 de 3 hilos, la configuración sería este segundo bloque. Siguen conectando por T1 positivo y T1 negativo, pero aquí ocupan 3 hilos, que generalmente la mayoría de los RTD o PT100 de 3 hilos son los que más se emplean. Finalmente, si lo van a ocupar para medir, ok, falta una más. Si quieren medir milivolts, siguen siendo T1 y T2 y esta sería la configuración. Requieren hacer un puente de 0 volts con el negativo de T1 menos, que serían para usar los primeros jumpers de comunicación. Para voltaje y para corriente ocuparían estas dos configuraciones. Si la entrada analógica que escogieron a través de los jumpers fue de corriente, ocuparían esta configuración, la que comentábamos, el 0 volts y el positivo de lazo de corriente al MA1 y el voltaje se puentea con 0. Si escogieron la entrada analógica como voltaje, lo que necesitan es únicamente el conector de voltaje B1 o B2 según sea la entrada y la referencia de 0 volts. Entonces esto va acompañado del tipo de conexión que van a emplear y obviamente de cómo hayan configurado los jumpers en su entrada. Con eso concluimos la explicación de lo que son las entradas. Para finalizar este video, las salidas. Este PLC en particular tiene dos salidas analógicas de alta resolución. Sus dos salidas analógicas también son configurados con jumpers. Nos vamos a la hoja de jumpers y en la hoja de jumpers indica que los jumpers que se encargan de las salidas analógicas es el jumper 4. El jumper 4 físicamente lo tenemos aquí. Todo este bloque me representa el bloque del jumper 4. Son 6 barras para poder mover los puentes. 3 barras corresponden a la primera salida analógica y 3 barras corresponden a la segunda salida analógica. Como yo configure estos puentes, estos jumpers, yo determinaré cómo quiero que funcionen estas salidas. En el diagrama se puede apreciar
que las salidas, si yo quiero que la salida, la output analógica, me dé a su salida corriente, tengo que poner los jumpers hacia arriba, que es la configuración por default, que así viene de fábrica. Si yo quiero que las salidas me den voltaje, tendría que bajar los jumpers. Bien, por default las entradas, nos vamos aquí, por default las entradas analógicas vienen configuradas para medir o corriente o voltaje. Las voy a dejar así, no las voy a cambiar. De fábrica, las salidas vienen configuradas para sacar exclusivamente corriente. Para efectos de las prácticas que realizaremos, voy a dejar una sola entrada como corriente y una sola salida como corriente y una salida como voltaje. Lo que voy a hacer es cambiar la segunda y la voy a cambiar a que sea voltaje. Chequen un detalle. La segunda salida se encuentra de este lado. En el diagrama, si apreciamos aquí, AQ2 se encuentra de este lado, del lado izquierdo. A diferencia de que podrían pensar que esta es la primera y esta es la segunda, aquí vienen al revés. Esta es la segunda, esta es la primera. Lo que significa que físicamente voy a mover los primeros tres, que es lo que voy a hacer. Nos vamos aquí, movemos los jumpers, movemos el primero, el segundo, bien, esta es la configuración final que se le dejó al PLC XLT. En el jumper 1 se dejó como viene de fábrica por default con lógica positiva, con el jumper a la derecha. En las entradas analógicas A1 y A2 no se hizo cambio, se les dejó como viene de fábrica para que midan corriente y voltaje. Solamente si midieran termopares o RTDs directamente tendrían que cambiarse el JP2 y el JP3. Y finalmente el JP4, que es un bloque de 6 jumpers, 3 pertenecientes a la primera salida. Estos 3 pertenecen a la salida analógica 2, AQ2, y estos pertenecen a AQ1. Cuando están arriba es como vienen por default, y vienen por default para que envíen corriente. Entonces lo que acabamos de hacer es la AQ1 dejarla por default, que a su salida de corriente, pero AQ2 modificamos los jumpers poniéndolos hacia abajo para que de acuerdo al manual yo a la salida pueda tener voltaje. Y esta es la configuración que dejaríamos en todos los equipos XLT para efectos de prácticas aquí en la institución.